Y volvemos con más del QD Show, sí, con este sector que esperamos cada noche, Realidad Perdida. Exactamente, mi querido Yobo, Realidad Perdida. Esta semana un tema de infarto. La anterior semana nos despedimos mencionando, ¿somos creación de seres de otros planetas? La respuesta lo tendrá Silvia hoy día. ¿Será que sí? ¿Será que no? Obviamente hay teorías diversas. Como siempre le decimos, bueno, como ya lo hemos venido diciendo en los últimos programas, les aconsejamos que este tema lo traten no con el afán de decir, ay, están tratando de cambiar nuestra mentalidad o nuestras creencias, o mucho menos, sino tómenlo por el lado de decir, ah, mira, qué lindo cuentito, y en todo caso, si tú eres un fanático del tema extraterrestre, pues ya tú tendrás tus dudas, ya tendrás también tu posición como tal, ¿no? La semana pasada justamente vimos cómo desde tiempos antiguos, es decir, Edad Media, por así decirlo, se reflejaban en diferentes pinturas religiosas cosas muy extrañas, sí, ¿verdad? OVNIs, platillos voladores, cosas que ahora con nuestra tecnología podemos identificar como visitas de cosas que no son de este planeta, o sea, de seres que no son de este planeta. Mira, hay teorías varias. Yo hoy quería y les voy a hablar sobre la creación de los seres humanos por medio o por origen extraterrestre. Es decir, extraterrestres que vinieron en cierto momento al planeta Tierra y dijeron creemos humanos. Como en todo, no existe una sola teoría. Al menos yo logré encontrar tres. Tres teorías. Tres teorías que son fuertes, que tienen muchos puntos que sí son similares, pero también existen varios que son totalmente diferentes. En este caso vamos a tratar estas teorías, ¿no?, de manera superficial, porque los autores de estas teorías tienen tomos y tomos de libros, de cosas. Entonces, bueno, queremos terminar el tema hoy, así que no los vamos a dejar esperando. Vamos a hablar de la teoría de que existiría un planeta aparte de los que ya conocemos. A ver, ¿en nuestro propio sistema solar o en otro nivel? Prácticamente estaría en nuestro sistema solar, pero sería un planeta que tiene una órbita muchísimo más grande. Este planeta se llamaría Nibiru. Nibiru. Nibiru o Nibiru, o sea, no tiene acento, ¿no? Entonces sería Nibiru. Este planeta tardaría 3.600 años en darle una vuelta al Sol. Imagínate eso, 3.600 años en hacer el movimiento a través del Sol. Toda esta teoría de la cual te voy a hablar hoy se refleja en escritos cuneiformes de lo que fue la cultura de los sumerios, ¿no? Entonces te voy a hablar de eso. Ellos dicen en las escrituras que existe este planeta y que los creadores de ellos vienen de este planeta que es Nibiru, ¿no? A ver, los creadores que dicen los sumerios, si no me equivoco, son los Anunnakis. Exacto, ellos los llaman Anunnakis, ¿no? Y cuentan toda la historia del porqué. Los Anunnakis para los sumerios son una civilización avanzadísima, porque te estoy hablando y te voy a hablar de una historia que se genera 432.000 años atrás. A ver, comencemos a hablar de la historia. A ver, ¿cómo llegan los Anunnakis? Que también hay otros escritos que dicen que son una de las primeras culturas en habitar el planeta Tierra. La primera, de hecho. Según esta teoría, sería la primera. Primera cultura que llega a habitar el planeta Tierra y que nos crea a nosotros porque estaba buscando, hay varias teorías, una que conozco es porque estaban buscando mano de obra, estaba buscando trabajadores o esclavos, algo así sabía en una teoría. Va por ahí, pero no es como tal el motivo.
Mira, lo que dicen las leyendas es lo siguiente, A ver. ¿no? Esta civilización de los Anunnakis se encontraría muy feliz en su planeta Nibiru, ¿verdad? Todos muy avanzados, con una vida tranquila, y empiezan a haber ciertos líos familiares de dioses, ¿no?, que habitaban este planeta, Ya. ¿no? Obviamente tú sabes, esto es muy común, el hecho de decir, papá está en el trono, entonces vienen los dos hijos se pelean por como tener, todo lado. claro, como el trono del padre, todos quieren hacer esas cosas, y bueno, ¿no? Había un padre rector, un dios rector que los gobernaba a todos los Anunnakis, y básicamente entra todo en una etapa en la que ellos tenían un problema en su planeta. ¿Cuál era el problema? El problema era que tenían problemas con su atmósfera, por así decirlo, ¿no? Tenían problemas, ¿por qué? Porque el planeta era muy frío y necesitaban que esto se calentara. ¿Y cuál era la forma que encontraron ellos para calentar un poco el planeta? Es justamente hacer que los rayos del sol reflejaran en la atmósfera para que esto se vuelva más caliente. Pero no podían encontrar la forma de hacer que la atmósfera se vuelva como una especie de cristal, Ya. ¿no?, para que estos rayos se reflejaran. Y alguien de los Anunnakis dice, hemos encontrado un elemento existente en el universo que sabemos que puede hacer esa tarea. ¿Cuál era este elemento? Era el oro, Oh, ya. ¿no? Entonces, este Anunnaki científico, por así decirlo, dijo, debemos esparcir polvo de oro, ¿verdad?, en la atmósfera, y eso va a generar lo suficiente como para revestir la atmósfera y que sea más calientito por acá, digamos, ¿no? Buscan por todo Nibiru oro y no existe, ¿no? Seguían las disputas familiares porque el padre ya había fallecido, entonces estaban entre los hijos viendo quién iba a agarrar esto. El hijo que logró ganar, ¿no?, Ujú. dice, perfecto, no tenemos oro, pues encontremos otra solución. Y hace que volcanes estallen en Nibiru, pensando que las cenizas o que del volcán iba a seguramente explotar oro y que Ya. algo iba a pasar. Pero lo único que logró fue empeorar muchísimo, pero muchísimo más La situación. la vida y la situación en Nibiru, ¿verdad? Pasa que el hermano que estaba luchando también por el poder ve este error garrafal y lo reta a un combate cuerpo a cuerpo, como era, según dice la leyenda, la forma en la de disputarse el poder. El hermano gana, Ya. ¿no? Y el otro, el que estaba en el poder, el que había cometido el error, se va desterrado, ¿no? Se va totalmente desterrado, nadie nunca más lo vio. Y él, ¿cuál era su forma de redimirse, por así decirlo? Encontrar oro y salvar Nibiru, ¿no? Entonces sale en una exploración, según dice la leyenda, sale en una exploración en una nave espacial y detecta que existe oro en lo que ahora es el planeta Tierra. Entonces detecta en esa exploración, dice, encontré oro, me voy al planeta Tierra, que nosotros lo conocemos como planeta Tierra. Ellos lo conocían con otro nombre, ¿no? Con otro nombre. Entonces llegan y ya no existe una civilización como tal. Entonces llega y ¿qué pasa? Mira, un dato importante. ¿Por qué esto es tan pero tan extraordinario? Porque se narra, obviamente, todo el viaje de este ser, ¿no? Y se empieza a describir todos los planetas que ve a su paso. O sea, te estoy hablando de una historia y de una cultura de hace muchos miles de años atrás. ¿Cómo los sumerios podrían haber identificado Plutón? ¿Cómo podrían haber identificado Saturno con descripciones que recién nosotros hemos conocido después de 1950? ¿Te das cuenta? Entonces esto hace que, bueno, las personas que estudian este tipo de escrituras se asombren muchísimo más. Bueno, está ahí el relato, algo fantástico. Resulta que este ser llega al planeta Tierra, busca sondas, o sea, es decir, despliega sondas para verificar el aire,
se da cuenta que el aire era compatible con su organismo, que podía respirar, Ya. se da cuenta de que el suelo también le ofrecía todo lo necesario para poder aterrizar. Obviamente, antes de aterrizar tuvo que dar un montón de vueltas para desacelerar la nave, ¿no? Sale de la nave y empieza a ver que existe agua, ¿no? Ve agua en un estanque, hace las pruebas necesarias según la leyenda y le sale que esa agua no era potable. Entonces tuvo que ir a dar una pequeña travesía hasta encontrar agua potable, la encuentra y listo. Básicamente, para hacerles la historia corta, manda diferentes sondas y descubre que en el agua también había oro. O sea, él había logrado su cometido, había encontrado oro en este nuevo planeta. Encontró oro. Y después de la pausa, vamos a contarles qué pasó cuando ya encontró oro. ¿Cómo llegaron los Anunnakis al planeta Tierra? ¿Por qué migran al planeta Tierra? ¿Y por qué? Como dice la leyenda, ¿por qué crean a los seres humanos? Vamos con pausa y luego retornamos con más. Y volvemos con más del QD Show. Sí, esta vez esto se está poniendo realmente interesante, ¿verdad, Alanciño? Exactamente, Yobo. Los dejamos picados. ¿Esperaron la pausa? Sé que sí. Porque ahora Silvia va a continuar el relato. Encuentra oro. ¿Y qué pasa? Bueno, encuentra oro y obviamente como su necesidad era decir que, o sea, quería redimirse, él en su nave tenía lo que las escrituras dicen como que un hablador universal. Ok. ¿No? Súper raro, pero así, o sea, en esos términos se expresa la leyenda. Es en serio ¿En serio? increíble. Sí. No estás jugando conmigo. Tal vez un poco. Ya todos juegan contigo, les digo. Pero básicamente eso es así, ¿no? Habla a ese aparato hasta Nibiru y dice: he tenido resultados, he encontrado oro. Si ustedes quieren que yo les dé el oro y les diga dónde me encuentro, ustedes tienen que darme el dominio absoluto. O sea, yo quiero volver a ser el rey. Y ahí empieza nuevamente una trifulca de poderes, de decir, ¿Ya? no, quién sabe que sí nos está diciendo la verdad, que nos mande una muestra, cosas así, ¿no? Típicas de juegos de poder. Resulta que pidieron muestras, se enviaron las muestras, se dieron cuenta de que él no mentía y bueno, estaban súper felices porque al fin Nibiru iba a tener una salvación, ¿no? Yeah. Existen muchos detalles, obviamente lo estamos obviando, no queremos hacer la historia muy larga, pero ya que sabían que ese material, el famoso oro, se encontraba en el planeta Tierra, gente o seres de Nibiru empiezan a migrar. Ya. Y acá, bueno, en el planeta Tierra en su momento seguramente se armó una gran civilización de personas que eran los Nibirus, o sea, los Anunnakis en este caso. Los Anunnakis son como tales dioses, ya los dioses supremos, porque había dios del viento, dios del sol, dios del agua, habían todos los dioses, ¿no? Ya. Y habían otros seres inferiores que se llamaban Igis, que también eran dioses, pero eran como que dioses inferiores, Ya. ¿no? Según las leyendas. Resulta que empiezan a llegar los Anunnakis acá junto a los Igis y dicen, perfecto, ¿qué estamos esperando? Explotemos oro, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los Anunnakis? Mandan a los Igis Ya. a que vayan a explotar el oro, Ya. ¿no? Entonces los Igis, ni cortos ni perezosos porque el planeta estaba en peligro, van a explotar diferentes minas para conseguir el oro. Se dice, porque obviamente toda esta leyenda está más que todo ambientada en la misma región de los sumerios, es decir, por donde está el río Tigris, el Éufrates, ¿te das cuenta? Se dice que son los Igis los que han creado el cauce del río Tigris y Éufrates, ¿no? Se dice que tuvieron que trabajar 2500 años, ¿no? Día y noche para crear esos ríos, ¿no? Y estos datos están en las leyendas, por eso es como que fascinante. Entonces, como todo en la vida, cuando las cosas no son justas y cuando uno abusa de otra persona, llega el momento en el que
en el que te sublevas, Claro. ¿no? Y los Igis empiezan a hacer una huelga, por así decirlo. En esa época ya existían las huelgas, no puedo creerlo. Ya, Súper bueno, ya. sindicalista, ya empiezan con las huelgas, ¿no? Y dicen, ya no queremos trabajar. O sea, esto es muy cansador, ya no queremos hacer el trabajo sucio. Van ante un consejo, ante Ya. el consejo de los Anunnakis. La persona, bueno, el ser que estaba reinando a los Anunnakis dicen, bueno, su reclamo es justo, entonces, ¿qué hace? ¿No? Y deciden crear un nuevo ser que les sirva para seguir explotando este oro. Acá las teorías tienen diferentes métodos de la creación. A ver, a ver. Algunos hablan que la diosa del amor, por así decirlo, de los Anunnakis, empieza a revolver arcilla y en cierto momento, cuando la arcilla está lista, pide a los demás dioses que escupan esa arcilla para crear al nuevo ser. Esa es una de las teorías. Ya es muy relacionada a una de las a la teoría creacionista que a base de Dios empezó a crear y dio vida. Exacto, ¿no? Recuerda que polvo Eres, es, ¿no? Y polvo todo eres. eso, ¿no? Otra de las teorías es que se hizo un ser híbrido, ¿Ya? es decir, se sacrificó a un dios Anunnaki para que pudiera, Los genes, claro, el para que ADN. pudiera mutarse con el primate más avanzado que existía en esa época. Es decir, mitad Anunnaki, mitad primate avanzado, y habría salido el primer híbrido, ¿no? Y la otra teoría habla de que tranquilamente se hacían experimentos. Ujú. O sea, agarraron al primate más avanzado, empezaron a modificarlo y empezaron a que se vaya evolucionando de manera muy rápida. Cualquiera que sea la teoría, pues al final llegamos a lo mismo. Se creó a un ser, en este caso el ser humano, Ujú. ¿no? Que los Anunnakis querían que trabaje para ellos. Obviamente acá, y en esto sí concuerdan las tres teorías, el primer ser humano, como así, por así decirlo, no era capaz de reproducirse. O sea, no vinimos con Nada. órganos sexuales, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que ellos hacían era clonarlo y clonarlo y clonarlo. Hasta que en cierto momento también se cansaron de eso y empezaron a mutarlo de manera tal que empezaron ya a poder reproducirse los seres humanos. O sea, nosotros empezamos a poder reproducirnos y es así como nosotros ya estábamos habitando con los Anunnakis el planeta Tierra. Ellos como nuestros dioses, por así decirlo, Ya. y nosotros como sus esclavos. Esto es súper interesante. 3600 años tarda Nibiru en dar la vuelta a la Tierra, la vuelta al Sol, mejor Ujú. dicho. Y en cada giro, ¿Ya? digamos, completo, se iban yendo los Anunnakis nuevamente a Nibiru. Eso quiere decir que cada vez quedaban más hombres y Ujú. cada vez menos Anunnakis. Anunnakis. Y acá entramos a ver la cosa más interesante. Empezamos a ver diferentes civilizaciones que se van desarrollando en todo el mundo, ¿Ya? ¿no? Que hasta ahora no se sabe cómo lograron edificar muchas cosas. Hablamos de México, hablamos de Perú, hablamos de Bolivia, hablamos de Egipto, Egipto. hablamos de lo que tenemos, las ruinas que tenemos en Gran Bretaña también. Todas estas ruinas hechas pues con una exactitud, Sí. con ecuaciones así bien plenas, no sin ningún error. Por ejemplo, y aquí lo más fascinante, porque es también lo que más se ha estudiado, son las pirámides de Egipto. De Egipto, ¿no? que es un reflejo, las pirámides de Egipto como tal, es un reflejo del cinturón de Orión. Eso es lo último que se descubrió, porque la duda siempre fue, ¿te das cuenta? O sea, la pirámide de Giza es una mole, o sea, es increíble. Dijeron, o sea, los estudios arqueológicos revelan que estas pirámides, las tres, porque son tres, Sí, son ¿no? tres. Para ser la más grande, tardaron 2 décadas. Oh. Ya 20 años. Pero aún así es imposible. Para acabar esa pirámide en 2 décadas, los egipcios tuvieron que haber colocado cada bloque de piedra inmenso, uno cada 2 minutos. Y eso es, calculando es muy complicado. Es imposible. Es muy difícil. Entonces,
se menciona que toda la cultura en el planeta Tierra tuvo origen en una sola. Claro, y de hecho tuvo ayuda también, ¿no? Porque obviamente en su momento ya todos los Anunnakis querían volver a su planeta. Entonces, ¿qué hicieron? Nos ayudaron, según lo que dice la leyenda, nos ayudaron a desarrollarnos. Fueron ellos los que nos dieron el paso a la agricultura. Fueron ellos los que nos daban ya todas las herramientas para poder sobrevivir acá. Y esto es muy interesante porque, en serio, si yo te digo, o sea, ahora ya sabemos qué usos le podemos dar al oro, pero históricamente el oro siempre fue explotado. Sí. ¿No? Siempre. O sea, ¿por qué? ¿Porque es brillosito? ¿Porque es bonito? No, o sea, realmente no hay una razón, ¿no? Al menos en ese tiempo, no creo que nuestros antepasados hayan sabido una razón como tal para poder utilizar el oro, pero siempre se explotó. Como tú bien decías, las pirámides de Egipto, ya vistas desde arriba, sabemos que tratan de representar de manera exacta lo que es el cinturón de Orión. Y se ha demostrado que en las pirámides de Egipto existen túneles, ¿no?, donde se va llenando agua de los ríos que están cercanos y empiezan a generar frecuencias de sonido, ¿verdad? Que si es que la pirámide funciona como una especie de parlante o algo así, esa frecuencia de sonido, siendo tan grande, puede ser transmitida directamente hacia el espacio. Estamos hablando que también se menciona que los Anunnakis eran los dioses que consideraban las culturas antiguas. Y también consideraban los Anunnakis buenos y los Anunnakis malos. Exacto, y es ahí, digamos, de Egipto que pasamos al diluvio. ¿Qué pasa? En la teoría, cuando hablamos de que los Anunnakis habrían agarrado a un primate avanzado, ¿no?, y empezaron a experimentar con él para evolucionarlo de manera paulatina hasta llegar a lo que somos ahora, dijeron, perfecto, con este nos quedamos. Eso está bien hecho. Claro, pero ¿qué pasa con estos otros? Con los otros que no quedaron tan bien. Todos estos que no quedaron tan bien empezaron a reproducirse, ya invadir o expandirse por el mundo. Entonces, en cierto momento, según lo que dice la leyenda, un Anunnaki dice, oye, tenemos que matar a los que no han a los que no han resultado bien, ¿no? Y debemos salvar al que sí evolucionó de manera correcta. Entonces, ¿qué dicen? Los eliminemos. Sí, de hecho, un Anunnaki, el Anunnaki malo, quería eliminarnos a todos, pero un Anunnaki bueno dijo, no, salvemos a los seres humanos y matemos a los demás. Entonces, ese Anunnaki bueno le habría dicho a este ser humano llamado Noé, ¿no?, que tenga un arca para resguardarse a él y, en este caso, como dice la Biblia, a los animales. Y de esa manera se podría salvar mientras el diluvio va matando a todos los demás. Teorías que son, tómenlo como teorías. Como un cuentito. Como un cuentito, porque esto es la primera parte. Esto todavía nos quedamos cortos, llegamos solo al diluvio. Sí, porque de hecho muchos pasajes de la Biblia, por así decirlo, tienen como que su historia paralela a Anunnaki, ¿no? Incluso, y obviamente lo vamos a tratar con mucho respeto, hay teorías de que dicen que Jesús habría sido un Anunnaki.